El capítulo 7 del libro de los Romanos es un pasaje considerablemente conflictivo y en él pues se han tejido muchas discusiones a lo largo del tiempo del pensamiento, la historia del pensamiento cristiano. Soy el pastor Luis Soledad Román y hoy quiero hablarles básicamente en ese capítulo 7 quiero tocar el punto de el cuerpo de muerte. Así que hoy en nuestras reflexiones teológicas hablaremos un poco de este asunto. Estamos acá en Venezuela, en la iglesia Dios Establece. Quiero leer un pasaje corto, porque como ya les he comentado, voy a hablar prácticamente de ese versículo, pero quiero compartir con ustedes este pasaje desde acá del 21, el capítulo 7 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como ya les he dicho, ¿no? Hay mucha conflictividad, mucha diatriba, discusión con respecto a ese versículo. Yo les voy a dar mi opinión al respecto de este capítulo. No tiene que tomarla usted como una opinión doctrinal, como una opinión generalizada, pero es la forma como yo puedo interpretar este asunto. Y eso es importante que se entienda, porque en la teología hay muchos postulados, muchas posiciones, y sin ánimo pues de denigrar ninguna otra posición, bueno, es bueno presentar lo que se conoce o lo que se entiende al respecto y los demás que juzguen. Así dice la Biblia. Uno profetice y los demás que juzguen. El hombre que le gusta hablar, que le gusta estudiar la teología y exponer sus pensamientos, debe considerar un punto importante en todas estas cosas. No todos van a estar de acuerdo con nuestra posición, pero debemos respetar las posiciones ajenas, las posiciones que tienen los demás, y así nos conducimos en un planteamiento de respeto entre el uno y el otro. No es necesario desacreditar a nadie porque tenga una posición distinta a la que nosotros tenemos. En mi caso, yo he analizado en algunas ocasiones este pasaje y ciertamente se reviste, ¿no? de alguna dificultad a la hora de poder manejarlo. Pero hay elementos allí que me indican algunas cosas que me ayudan, de acuerdo a mi perspectiva, a tener consideraciones con este pasaje. Primero, el apóstol Pablo está diciendo que yo cuando vivía sin ley, y yo digo, Pablo nunca vivió sin ley, Pablo nació bajo la ley, nació bajo la estructura del judaísmo, él nunca vivió sin ley. Así que al momento de Pablo hablar, pareciera que está utilizando esas formas de narración que por lo general se usa en el Antiguo Testamento, donde en ocasiones una persona toma la narración en primera persona, pero no se está refiriendo a él, sino a otros, o a un conglomerado, a una comunidad generalizada, a una universalidad. Entonces, aquí estamos viendo el hombre contra la ley. Es lo que yo puedo observar, pero no Pablo solo, el mundo entero contra la ley. Es decir, que cuando Pablo dice yo, en otro tiempo vivía sin ley, no es Pablo, es el mundo que vivía sin ley. Aunque Pablo se involucra dentro de ese mundo porque él vive en este mundo. Fíjese la comparación y aunque es opuesta, pero las comparaciones son parecidas. El apóstol Pablo cuando habla en la segunda carta a los Corintios, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones y a las visiones del Señor. Conozco a un hombre.
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero conozco, dice, y ese hombre fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Y luego dice, repite, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. El tal hombre fue llevado al paraíso. Ahora fíjese que ese hombre que Pablo está hablando en tercera persona es él. Aquí sucede lo contrario, que Pablo se está hablando en primera persona, refiriéndose a los demás, incluido él mismo. Entonces, estamos hablando de una situación hipotética. Hay una realidad de un cuerpo que es de muerte, un cuerpo que el apóstol Pablo considera que es así, y comienza a hacer una descripción de ese cuerpo de muerte, de la imposibilidad del cuerpo de muerte, perdón, el cuerpo que habita o donde habita o puede habitar la muerte, con la imposibilidad de cumplir la ley. Y siempre, aunque en su mente esté el hacer lo bueno, en sus capacidades de su cuerpo no existe esa posibilidad de hacer lo bueno. Por eso el hombre constantemente peca. Ahora, fíjese que la continuidad de ese capítulo, y eso es un asunto que a veces no se toma en consideración. La Biblia las cartas, en este caso del apóstol Pablo, eran cartas normales como la que usted puede enviar o la que yo puedo enviar, y normales en la forma de escritura. Eran epístolas para que mucha gente las leyera, pero no estaban divididas por capítulos y por versículos. De manera que a veces cuando nosotros en el estudio de las escrituras implementamos la división por capítulos o por versículos, ponemos fronteras a la capacidad interpretativa que podemos tener y nos desviamos cuando llegamos a un capítulo. Capítulo 8 es en la continuidad del mismo pensamiento del capítulo 7 y está dando la respuesta al capítulo 7. Y por eso Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y allí hay un problema de lo que es crítica textual, ¿no? Hay algunos pasajes que supuestamente no existen y hay manuscritos que no lo tienen, que dice los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero bueno, dentro de la línea del pensamiento, eso es lo que se quiere decir. Entonces, Pablo está aportando una solución al asunto del cuerpo de muerte. Y él está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense que los que estaban en la ley no tenían salvación, no habían forma de ser salvos, porque siempre el cuerpo los conducía a pecar. Pero modestamente, ¿no? Y aparte, yo no me considero esclavo del pecado, ni me considero esclavo de una ley que me obligue a hacer lo que no quiero. En realidad no me considero ni me encuentro en esa condición. Sí es verdad que hay situaciones difíciles y vivimos en esas situaciones difíciles, muy difíciles, y que luchamos todos los días, constantemente luchamos con este asunto de nuestra carne, los apetitos de nuestra carne, y no reconocer eso también es una necesidad, es una necesidad. Eh, Necesitamos no perder de vista la realidad de que estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Y por eso, pues, tenemos una lucha constante en este mundo. Pero no que el mundo hace conmigo lo que le da la gana. No que el pecado me agarra a mí por el moño y me bataquea cuando quiere. No, eso no es la realidad. Pablo está hablando de una condición del hombre sin Dios. Del hombre que vive alejado de Dios y aún dentro de la ley, viven sin ley, sin la ley de Dios. Pero también se refiere a otras personas que sin tener la ley, pues no pueden vivir sin pecar. Y esto es un tema muy engorroso, que no lo podemos explicar en tan pocos minutos. Estoy tratando de hacer algunos temas cortos para luego desarrollarlo y las personas que quieran escucharlo, bueno, van y lo buscan para que vean todo el planteamiento y todo el desarrollo del asunto del cual hemos hablado, ¿no? Entonces, hablando básicamente con respecto al cuerpo de muerte, hay que tomar en consideración las palabras del apóstol Pablo ya en el capítulo 8, en el versículo 3, dice que porque la debilidad de la ley no era capaz de vencer al pecado,
Dios envió a su Hijo en carne de pecado, en un cuerpo con carne de pecado, y a causa del pecado, venció al pecado en la carne. Ahí estamos viendo entonces la contraposición que hay, la antítesis. El capítulo 7 es el hombre que no puede vencer el pecado en su carne, y el capítulo 8 es el hombre que venció al pecado en su carne. Vamos a desarrollar un poco más el tema y ahondar un poquito, pero como ya les comenté, vamos a dejar algunos trabajos cortos y demás, y después se ampliaría esa información.